Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de los adolescentes y vamos a hablar de la desregulación emocional en los adolescentes. ¿Qué es esto y por qué pasa? Y obviamente lo que queremos saber es cómo manejarla. Sabemos que la adolescencia es una etapa, que se adolece, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Y hay muchos cambios hormonales, cambios de vida. Es un niño en cuerpo de grande, ya hay demasiados cambios. Y nosotros como padres tenemos que saber cómo actuar y sobre todo conocer, porque la idea acá de Padres al Día del programa es ir conociendo en las diferentes etapas que pasan nuestros hijos, cómo podemos ser mejores padres, cómo podemos ayudarlos a transitar esos momentos muchas veces hermosos, pero muchas veces conflictivos, como el tema de hoy. Nosotros vamos a ver esta placa, enseguida voy a presentar a nuestra especialista en el tema, pero veamos, señor director, esta placa que nos explica que un adolescente con desregulación emocional presenta dificultades para manejar y controlar las emociones de manera apropiada en distintas situaciones, lo que le genera dificultad en sus relaciones interpersonales con sus pares, familia y en su ámbito escolar. Este patrón podría ser común en la adolescencia debido a los cambios hormonales y el desarrollo cognitivo, pero puede ser más pronunciado, especialmente en aquellos que enfrentan estrés, problemas de salud mental o experiencias traumáticas. Y este es el tema que vamos a hablar y a quien invitamos y está acá con nosotros y le agradecemos su tiempo y estar acá en Padres al Día. Ella es psicóloga clínica, tiene especialización en terapia cognitivo-conductual y dialéctica conductual. Es la licenciada María Lourdes Agüero. Licenciada, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Vivi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un placer, ¿verdad? Y poder hablar especialmente de los adolescentes, ¿verdad? Sí, contanos un poquito, es muy común esto de la desregulación. En la adolescencia, justamente como la placa decía, existe un componente de cambio, ¿verdad? Un componente físico por sobre todo, porque creo que es la etapa de la vida donde más se diferencia esos cambios físicos, ¿verdad? Y también se va generando ese cambio emocional y donde se va desarrollando esa personalidad. Sabemos que la personalidad se inicia desde el temperamento, donde se suma el carácter, que es todo lo aprendido y que nosotros hablamos justamente de lo biosocial, aquello heredado y aquello que fui aprendiendo. Y cuando llega a la adolescencia, como que ahí eso se va sumando y ahí el adolescente va teniendo sus propios criterios, sus pensamientos. Quizás en la niñez como que mamá y papá o el cuidador era mi persona segura y lo que decían era lo correcto. Y de repente en la docencia me doy cuenta que hay otros criterios, hay otras opiniones, voy formando mi misma opinión y bueno, y ahí empiezan todos esos cambios que pueden ir pasando. También teniendo en cuenta, ¿verdad?, que si no existe, ¿verdad?, quizás un estrés postraumático, otras variables que se pueden presentar. Ya. Pero esta desregulación es habitual. Se puede dar, sí, se puede, normalmente escalan ellos en sus emociones, claro, ¿verdad? Y donde de repente escalan esas emociones, me enojo un poco más de lo que me debería enojar. Claro, es más dramático de repente, exactamente, ¿verdad? Sí, porque a veces no entiendo, no comprendo. Nosotros le hablamos de esa dialéctica, de que vos podés tener tu propio criterio, yo el mío, y si juntamos los dos podemos ponernos de acuerdo. Claro. Entonces eso cuesta a veces poder entender. Entonces sí, hay siempre las emociones están mucho más escaladas, ¿verdad? Por supuesto, si hay otras variables, se escalan mucho más y ahí aparecen conductas, problemas. Claro. Sí. Además, por ejemplo, en la adolescencia, los amores adolescentes son, Dios mío, tan profundos, tan intensos, así que parece que uno no va a poder vivir sin esa persona. Totalmente. O sea, está todo a la N potencia. Totalmente, totalmente intenso. ¿Por qué? Porque me hago las expectativas, los modelos, lo que fui aprendiendo, lo que idealicé, y de repente me voy encontrando que con eso que buscaba no era tanto así. Claro. ¿Verdad? Que habían otros modelos y personas con otros pensamientos, y ahí empiezan los problemas de relaciones interpersonales.
como decís, con ese primer noviazgo, con los amigos, tanto del colegio, fuera del colegio, ¿verdad? Entonces, sí, siempre se vuelve más intenso, ¿verdad? Y es importante hablar de esto porque Totalmente. Cuando uno ya es adulto, ya es como que ya hay un filtro, ¿verdad? Porque ya pasaste por eso y ya sabes que no te vas a morir porque no vas a estar con fulano, con mengano o mengana y que bueno, que las amistades pueden no necesariamente estar todo el día con una amiga para que te quiera, puedes no verla durante mucho tiempo y sigue la amistad. O sea, es la madurez que uno va adquiriendo. Totalmente. Pero no tenemos que olvidarnos de cómo fuimos de adolescentes para poder entender al adolescente. Totalmente. Si nosotros nos adquirimos esas habilidades en la adolescencia, de esa efectividad interpersonal, de vivir un poquito el momento presente, una de las habilidades que trabajamos siempre es el mindfulness, de poder tener mis habilidades de autorregulación. Si no aprendo eso en la adolescencia, sí en la adultez, se sigue sosteniendo o quizás se va aumentando también. Entonces esas habilidades se van aprendiendo y bueno, los padres pueden ser realmente unos aliados muy importantes para nosotros los terapeutas en ir acompañando en esas habilidades que se deben ir aprendiendo. Ya, perfecto. Sí. Bueno, María Lourdes, nosotros hacemos nuestro primer corte, a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema que es súper apasionante realmente, tan interesante, porque depende mucho de cómo nosotros seamos con nuestros adolescentes para que puedan pasar ellos una adolescencia linda y adquirir las herramientas necesarias para enfrentar la vida después. Y bueno, y eso de que nunca los adolescentes te critican siendo mamá, papá, eso es parte de la adolescencia también, ¿verdad? Bueno, para que nos quedamos tranquilos todos, a la vuelta seguimos aprendiendo. Bueno, ahora sí, comenzamos de verdad este tema, desregulación emocional en adolescentes. Tenemos el material, señor director, que nos habla justamente del tema. ¿Qué experimentan los adolescentes frente a la desregulación emocional? Cambios de humor rápido e intensos con poco control. En un momento pueden sentirse bien, luego están ansiosos, después sentir vergüenza. Luego se mueven a la ira y así sucesivamente. Estado emocional negativo constante, por ejemplo, estar constantemente con depresión, ansiedad o enojo. Los conflictos a menudo son consecuencia de la dificultad para regular efectivamente las emociones. Cuando el comportamiento está basado en el estado de ánimo en vez de estar guiado por objetivos o lo que podría ser más efectivo, se generan problemas en varias áreas de la vida. Sí, bueno, sí, bien, realmente la placa habla tal cual, ¿verdad? Esos estados emocionales se desordenan, ¿verdad? Cuando ocurren situaciones, porque pasan situaciones en la etapa del adolescente y eso le va llevando a un pensamiento. Ese pensamiento puede ser emocional, puede ser racional y a veces puede ser totalmente irracional. Le llamo a ese noviecito y le envío un mensaje o un audio y espero que al segundo me responda. ¿Sí? Y bueno, y cuando no me respondió, ahí drama. Puede ser un pensamiento emocional y será con quién estará. O si no, si el pensamiento no es racional, ya no me quiere más. Y ahí empiezo a sentir, porque me pasan cosas, pienso, siento. Y ahí empiezan las emociones, alegría, tristeza, enojo, miedo, asco, que normalmente pueden estar todas juntas. Sí. Entonces eso hace que escale cada vez más. Entonces cuando no puedo manejar esa emoción, cuando digo no sé cómo solucionar, no llevo a mi mente sabia, como nosotros decimos, de regular, o sea, sí, no me está contestando. Bueno, pero probablemente a lo mejor está en clase, está estudiando, se quedó sin batería el celular,
está conversando con los padres, trae eso racional y llega a una mente sabia. Eso le cuesta hacer cuando aparece una desregulación emocional. Bueno, entonces, pero eso le pasa a la gente adulta también. Totalmente. Imagínate, o sea, en la adolescencia. Imagínate Sí, en la adolescencia, sí. donde no tengo esas habilidades, donde estoy aprendiendo de la vida y por supuesto también estoy aprendiendo de mi ambiente social. Entonces también, si de repente en casa pasa eso, de que mi padre se desregula, mi madre se desregula, todos nos desregulamos, Claro. ¿cómo voy a tener la habilidad? Entonces eso sucede y lo que hace es de que empiecen a aparecer las conductas problemas. Puede ser conductas inapropiadas, ¿verdad? Como me intento cortar, empiezo con conductas alimentarias, empiezo capaz con consumos de sustancias problemáticas, empiezo a hacer evitaciones, no quiero ir al colegio, no quiero hacer las tareas, o sea, esas conductas totalmente evitativas que hace que sorprenda a los padres de por qué esos cambios se están dando, ¿verdad? Y generalmente decir, pero bueno, no tenés que estar mal. ¿Por qué vas a estar mal? Eso ya va a pasar. Y ahí es justamente también un problema porque le hacemos anular las emociones. Invalidamos. Invalidamos las emociones. Así mismo. En ese caso, uno debería, como padre o como adulto, debería mostrar empatía. Totalmente, como que lo primero que tenemos que trabajar es esa aceptación, ¿verdad? Es ser empáticos y ser compasivos también, porque a veces cuesta, decir empático es ponerse en el lugar del otro, pero a veces nos cuesta ponernos en el lugar de otro, porque a lo mejor no tuvimos la misma experiencia o no vivimos la misma situación. O no queremos recordar nomás también. Exactamente, también. Si uno recuerda lo que sentía cuando era adolescente, va a entender a su hijo adolescente pero de una manera maravillosa. Totalmente. A lo mejor no pasaron las mismas experiencias, pero el sentimiento, el cómo se sentía uno, sí. Totalmente, sí. Imagínate, antes cuando no teníamos contacto, o sea, ¿cómo nos conectábamos? Por el teléfono, por línea baja, si nos permitían usar. Sí. Hoy no, hoy hay unas variables que son esas redes sociales, el celular, una computadora, entonces hay mucho más reforzadores, que parece más fácil comunicar, pero también tengo muchos reforzadores que pueden ser invalidantes también, ¿verdad? Entonces, tal cual como decís, trabajar esa empatía, trabajar esa compasión, trabajar ese momento presente, ¿verdad? Uno como padre, ¿verdad? Decir, bueno, hoy estoy en otra posición, ¿verdad? Y tengo que acompañar como me gustaría que me hubieran acompañado, o como me acompañaron, y hoy con las variables que hoy tengo. Sí, pero, por ejemplo, el hijo dice algo, ¿verdad? Y que a mí me parece que es súper dramático, que está dramatizando algo que desde mi punto de vista no es para tanto. Claro. ¿Qué tengo que decirle? Porque si le digo, ay, pero nada, eso ya va a pasar, no sé qué, minimizando, le hago sentir mal, ¿verdad? No valido sus sentimientos. ¿Cómo tengo que actuar ahí? Cuando pasa algo y dice, me estoy por morir porque pasó esto. Bueno, lo primero es, entiendo lo que te está pasando. Entiendo lo que te está pasando, me gusta. Me pongo en tu lugar, comprendo lo que te está pasando. Sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que te duele, o simplemente a veces dice, me duele, estoy angustiado. Bueno, ¿y qué te pasa? Cuando estás angustiado, ¿qué sentís? Y normalmente me enoja, entonces entiendo tu enojo, comprendo tu enojo. Y hay un montón justamente en las habilidades que damos herramientas para sacarle de ese estado que puede llevar a una desregulación emocional o que ya está en una desregulación emocional, ¿verdad? Entonces, de repente, es decir, no normalizar, decir, bueno, está encerrado en la habitación y es normal del adolescente. No es normal. El adolescente debe socializar, el adolescente debe tener actividades, ¿verdad? Entonces, en esos casos damos herramientas, ¿verdad? Bueno, capaz pedirle si quiere un abrazo, capaz decirle salir del lugar donde está, salgamos acá a caminar, hagamos un ejercicio de respiración, tomemos un vaso de agua, masticar un chicle. Parecen cosas tan simples y sencillas, pero por un segundo baja ese nivel de esa emoción escalada que después nos permite poder dialogar del tema. Capaz en ese momento no hablar del tema.
después Claro. claro. Y bueno, ya va a pasar y seguro te va a llamar. No, a lo mejor es no hablar del tema y luego hablamos. Sí. Sí, o sea, hablar de cómo se siente, no del problema que tiene. Exactamente. Después resolveremos cuando nuestras emociones estén más... Me encanta, me encanta. Bueno, tenemos otro material. Vamos a ver, por favor. ¿Qué experimentan los padres o allegados de los adolescentes con desregulación emocional? Los cuidadores primarios suelen sentirse desesperados y angustiados porque no saben cómo ayudar al adolescente, sumado a que suelen interpretar las acciones como manipuladoras o caprichosas. Esto conduce a que, en el afán de ayudarlos, muchas veces empeoren la situación porque pelean o refuercen esa conducta al ceder. Bien, ¿qué experimentan los padres frente a quizás ya esas conductas de desregulación donde aparecen ciertas conductas que de repente no son, se generan conductas problemas, ¿verdad? Ansiedad, obviamente, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Verdad? Y ahí se empieza a recurrir, ¿verdad? Y lo ideal es poder recurrir a los docentes, ¿verdad? Que son los primeros que tienen ese contacto, ¿verdad? Que ver un poco las conductas que tienen en el colegio, si son similares a las que están teniendo en casa. Y recurrir a los profesionales de salud mental, que podemos justamente facilitarle al adolescente y a la familia también las herramientas justamente de habilidades, de esas habilidades que les va a permitir, ¿verdad? No llegar a una desregulación, pero por sobre todo a las conductas problemas. Pero los padres sí, con mucha ansiedad, ¿qué hago? Claro. Sí. No se abre, mi hijo le hablo, me mira, no me dicen nada, o me dicen no pasa nada, y uno ve que le pasa de todo. Totalmente, sí. Entonces, ¿hasta dónde insistir? ¿Hasta dónde golpearle la puerta a ver si está bien o no? ¿Cuál es ese? Porque tampoco podemos estar invadiendo el espacio de nadie, ni de nuestros hijos, ¿verdad? Totalmente. O sea, hay un límite. ¿Cómo saber eso? Siempre hay que conversar. Primeramente hay que conversar en los momentos donde no hay la crisis o no está esa situación. Entonces poder ir hablando y también poder ir escucharlos por sobre todo, ¿verdad? Porque a veces decimos, sí, tenemos que mantener los límites, ese respeto, porque justamente vamos enseñando lo que deseamos como adultos. Entonces es ir diciendo, acá estoy, entiendo cómo te sentís, estoy para acompañarte, puedo ayudarte. Y si de repente hay cosas que no querés hablar conmigo, bueno, acerquémonos a un profesional de salud mental que quizás puedas conversar y hablar. Y hacer también un poco una psicoeducación de decir que ir al psicólogo no es propiamente tener un trastorno, sino que te puede ayudar y te puede facilitar habilidades para cómo me enfrento a esta etapa de la vida. Ya. Me parece tan bueno poder hablar de esto, porque una de las cosas que puede pasar es que los hijos se alejen de los padres en esa etapa y después cuesta volver, ¿verdad? Y después encontramos adolescentes y gente adulta que no tiene una relación con sus padres y recuerda, bueno, en la infancia sí, pero después ya no. Sí. Y la responsabilidad obviamente está en los padres de hacer todo para que no decir, no, él no me quiere hablar, o ella no quiere saber nada, o no me cuenta las cosas, y poner la responsabilidad en el hijo, creo yo, ¿verdad? Totalmente, no sé. Y muy interesante ese punto que dijiste, que se empiezan a alejar, y en realidad sí, porque ellos empiezan a socializar con otras personas, es cierto. En la etapa escolar socializaban con sus compañeros de escuela, con su entorno, con familiares, con amigos del barrio, pero en la adolescencia empiezan a tener otras actividades y empiezan a socializar también de otra manera. Entonces también empiezan a recibir información de otro lado, y ahí es donde no se tiene que cortar ese vínculo con los padres. Claro. Que por supuesto esto ya viene desde la infancia. Sí.
siempre digo, trabajemos esos 3, 4 años donde aparecen los berrinches, porque si no lo resolvemos ahí, en la adolescencia se nos va a multiplicar por 1000. Claro. Entonces a veces sucede también, no, pero ya sos grande, no te podés comportar de esta manera. Y no sos grande, que es grande también en primer lugar, ¿verdad? Claro. Sí, es un adolescente donde está trabajando para ser joven. Sí. Entonces de repente también exigimos mucho, ¿verdad? De que hay ciertas cosas como que ya no debes hacer, ya no debes sentir. Claro. Porque el físico también, porque hay adolescentes que vos le mirás y ya es una mujer, ya es un hombre, pero son adolescentes. No, pero tengo cerebro de adolescente. Claro. Entonces, y es ahí. Entonces ese diálogo se tiene que ir, o sea, se tiene que ir forjando desde el día 1. Entonces, una vez que llega a esa etapa, el vínculo va a estar, ¿verdad? Y ahí uno también va como adulto, va viendo hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. También podemos decirle, mira, quisiera responderte, pero realmente no sé cómo. Me cuesta entender o te puedo responder. Y siempre tendemos a decir, en mi época, cuando yo, pero es otra generación. Y es otra época, ya pasó. Es otra época, son otros tiempos. Claro. Quizás podemos contarle lo que a nosotros nos pasó como un ejemplo y sacar lo que te pueda ir sirviendo. Me encantó, me encantó. María Lourdes, hacemos una pequeña pausa. Volvemos ya. Bueno, estamos hablando de nuestro tema, pero de que me decía que la adolescencia se extiende ahora en esta época. Hay adolescentes de 30 años que no se van de la casa de los padres, que siguen ahí, y eso todo es la vida tan difícil que les toca vivir también, ¿verdad? El déficit habitacional, el tema de los costos y de todo. Pero antes la gente se casaba ya más joven, ahora se casan cuando quieren casarse, no porque tener una edad, pero bueno, con más razón hay que regularizar todo eso, ¿verdad? Que esté bien, para poder vivir todos juntos bien. Totalmente, son otros tiempos, ¿verdad? Hoy si hablamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los 19 años estamos hablando de adolescencia, ¿verdad? Pero sí, hoy los cambios sociales que se fueron dando, entonces hace a veces que sí, es cierto, se nos extienda un poco más, ¿verdad? Entonces sucede eso. Pero es importante con el tema que estamos hablando de que los padres no se asusten, porque sí, nos asustamos cuando de repente nuestro niñito, nuestra niñita, que ay, papá era el ídolo, mamá, todo lo que hacía estaba bien, entran en la adolescencia y son los críticos. Todo lo que hacemos está mal, todo lo que decimos está mal. Una pelada, no me mires así, no te vayas, no me lleves, no me traigas. Pero eso tenemos que saber que es normal, es parte del crecimiento de ellos, ¿verdad? Totalmente, es válido. También tenemos que ver las características de ese temperamento, ¿verdad? Hay, como decimos, lo biosocial, hay cosas que son heredadas también y que hay ciertas características que, bueno, que de repente si observamos son las mismas que nosotros tenemos. O sea, nos pasa a veces de decir, bueno, no quiero ser como mamá y papá, o termino a esa edad igual que mamá y papá, ¿verdad? Entonces, se da esa relación, ¿verdad? Entonces, sí estar atentos, o sea, no preocuparse, ocuparse, ¿verdad? Cuando empiezo a ver ciertas conductas o patrones que se van repitiendo y que creo que puede llevar a una conducta problema, ahí sí pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque como padres también a veces creemos que tenemos todas las herramientas, todas las habilidades y de repente no, también tengo que aprenderlas, ¿verdad? Entonces, como dije, bueno, es normal que esté todo el día en la habitación con el celular y no es normal. Puede estar, capaz puede tener un mal día y nos pasa a cualquiera, ¿verdad? Pero si se va repitiendo constantemente, si antes le gustaba ir a otras actividades como la danza, algún deporte y dejó de ir, de repente también su conducta alimentaria
va cambiando o come en exceso o no come. O sea, todas esas observaciones que se va dando, ¿verdad? Que existen a lo mejor de repente, antes era impecable en sus tareas y de repente hacen de que cada vez está faltando a clase o no está cumpliendo. O sea, estar atento a esos cambios que se pueden ir, no normalizar tampoco eso, ¿verdad? Y no tampoco de una decir, se desreguló porque a lo mejor alzó un poquito la voz. Claro, tampoco ¿verdad? exagerar. Sí. Bueno, vamos a ver el material que habla de los factores que influyen en la regulación emocional, por favor. Factores que influyen en la regulación emocional. Estudios han demostrado que ciertos genes pueden influir en la sensibilidad emocional y la capacidad de manejar el estrés, aunque esto puede ser moldeado por experiencias ambientales. La crianza, los modelos parentales de regulación emocional y las interacciones familiares moldean las habilidades emocionales de los adolescentes. Las normas culturales y las expectativas sociales pueden afectar la expresión y el control emocional de los adolescentes. Sí, bien, y ahí es lo biosocial, ¿verdad? Hay una predisposición genética que tenemos y que es el temperamento. Y de repente vemos en ese adolescente esa conducta. Actuaba como vos, famoso la mamá, sí, al papá, como vos cuando tenías esa edad. ¿O por qué sos de esa manera? Y al observarme, me estoy observando que yo tengo también esas conductas. Entonces, lo que yo tengo que ir trabajando, hay cosas que no puedo cambiar, pero cómo yo debo utilizar habilidades para poder entender ese temperamento. Que quizás a veces sí, hay personas que son más sensibles que otros. A lo mejor, no sé, a mí, de repente una situación hace de que, bueno, sí me enojo y, pasó, ¿verdad? Pero otra persona se enoja, pero no puede sostener ese enojo, no puede con ese malestar, entonces no tiene esa tolerancia al malestar y que puede ser una predisposición genética y que va de familia en familia. Eso puede estar reforzado también por lo social. Entonces, si es un niñito que no tiene tolerancia al malestar porque le saqué el celular porque quería el celular, pero ya eran las 10 de la noche y era hora de dormir y empieza con el llanto, con el berrinche, y yo digo, bueno, para que no llore, le doy el celular. Error. ¿Qué hago? Estoy reforzando la conducta. Probablemente quizás puede ser esa noche una noche difícil, pero después voy buscando herramientas cómo puedo hacer para que llegue las 10 de la noche y bueno, ya esté durmiendo. Claro. ¿Verdad? Y a ir acompañando, preparándolo para que pueda dormir, no precisamente con un celular. Entonces, eso social puede estar reforzado dentro del entorno familiar. Puede ser dentro del entorno familiar, amigos, familia, ¿verdad? En el ámbito escolar también. Entonces, esos reforzadores están. Y a veces sucede que sí voy a terapia, adquiero las habilidades, pero no puedo utilizarlas en casa. Porque le digo, bueno, si tu madre te pide que arregles la habitación, y creo que es una de las responsabilidades que podés tener en casa, y le contestás con una mala palabra o alzando la voz, y de repente me dicen, sí, pero mi papá es peor. Mi padre llega gritando, mi padre nos ofende, nos dice malas palabras, tira un vaso. Entonces, yo intento ser diferente, pero a veces no puedo. Entonces ahí es lo que, por observación, poder reforzar de manera positiva también. Perfecto. Sí. Bueno, y ahora este otro material que está súper interesante, que son pautas de crianza. A ver. Pautas de crianza que fomentan la regulación emocional. Brindar un entorno familiar donde los adolescentes se sientan seguros para expresar sus emociones y preocupaciones ayuda a fortalecer el vínculo y promueve la confianza en sí mismos. Los padres son modelos importantes. Demostrar habilidades de regulación emocional en situaciones cotidianas enseña a los adolescentes a manejar sus propias emociones. Establecer reglas claras y consistentes
ayuda a los adolescentes a comprender las expectativas y los límites adecuados. Enseñar técnicas efectivas para manejar el estrés y resolver conflictos de forma constructiva les proporciona herramientas para afrontar los desafíos emocionales. Bueno, lo primero que hablamos es no invalidar la emoción, nunca, de nadie, ¿verdad? Y mucho menos en el adolescente, ¿verdad? O sea, decir sí, siento tu dolor, ¿sí? Es válida tu tristeza, es válido que estés enojado, enojada, es válido que tengas miedo. Entonces, no invalidar, eso es lo primero. También poder ir desarrollando habilidades de tolerancia al malestar. Hay cosas que no puedo cambiar, hay cosas que están y que tengo que soltarlas o que tengo que aceptarlas, no resignarme, claro, sino que aceptarlas, como los cambios físicos, los cambios no puedo evitar. La predisposición genética que quizás tengo físicamente, no puedo cambiarlas. ¿Por qué no tuve ojos verdes? Claro. ¿Por qué tengo ojos negros? ¿Por qué tengo cintura, no tengo cintura? Porque claro, empieza todo eso, ¿verdad?, a dar un malestar al adolescente. Entonces poder trabajar esa tolerancia al malestar, que sí puedo sentirme mal, que sí puedo sentirme triste, pero tengo que tolerar y no llevar a una desregulación. Entonces, darles esas herramientas. ¿Y cómo se le dan las herramientas? Sí, en primer lugar, poder decirle de que con ejemplos siempre. Me aplacé en una materia y dejo el colegio porque no sirvo, no puedo, no soy capaz, no soy inteligente o no logré ese 5 que quería. Entonces, poder decirle que es válido que pueda aplazarse y no quiere decir que se va a aplazar en las demás materias, que no va a pasar el año, y mucho menos que no entiende, que no comprende, que no es capaz para algo. No sirvo para eso. No sirvo. Quizás a lo mejor faltó ciertos criterios para poder pasar esa materia. Entonces ahí capaz después bajar, siempre nunca escalado. Siempre cuando la emoción está arriba, nunca intentar resolver el problema. Ajá. Nunca. Siempre validar la emoción, bajar la intensidad y luego lo resolvemos. Quizás, y siempre le digo una técnica que es stock, es paro, me pongo hacia atrás, observo y luego resuelvo el problema. Claro. Eso es para los padres y eso es para los adolescentes también. Y muchas veces no en ese mismo momento, nunca, ¿verdad? Nunca, nunca, en ese momento nunca. O sea, dejar pasar. Dejar pasar por un momento. Capaz a lo mejor en 2 horas estamos mejor. A veces siempre le digo a mis pacientes cuando quieren enviar un audio y lo dejo y lo abandono y le digo, graba un audio y decí todo lo que tenés que decir. Pero no envíes. Y no envíes. Después te vas, tomás algo rico, salís a caminar, haces tu ejercicio de respiración, haces otras cosas. Yo 2 horas después escucho otra vez el audio y a ver si lo envías o no. Sí. Que normalmente no lo enviamos. Se envía, claro. No lo enviamos. Entonces, esas técnicas que uno puede ir ayudando, ¿verdad? Entonces, quizás si se aplazó en ese examen, bueno, vamos a ver de qué manera estudiaste, cuánto tiempo estudiaste. Capaz a lo mejor hay algo que no estás entendiendo y podemos buscar un profesional que nos pueda ayudar para que te pueda explicar esa materia. ¿Verdad? Entonces, ir buscando y, bueno, hasta lograr ese objetivo que tiene, ¿verdad? Tampoco no trabajar mucho el hecho del sobrecontrol, porque sucede a veces. ¿Cómo es eso? Sí, sucede que a veces en casa acá no se acepta a nadie que tenga un 4, todos tienen que tener 5. Dios mío. ¿Y qué sucede? Qué horror. Si eso biológico hace de que me cueste poder tener ese ritmo que me están pidiendo o ese aprendizaje, porque cada uno somos únicos y irrepetibles. Y ahí empieza, pero como tu hermano, como tu hermana, como tu tío, entonces, y ahí empieza el sobrecontrol, no me puedo equivocar, tengo que hacer todo bien, tengo que hacer perfecto, y ahí empieza el malestar, porque a veces no me es fácil, quiero pero no puedo. Claro. Entonces, también tener muy en cuenta sobre ese sobrecontrol. Más bien primero tenemos que aprender qué cosas no reforzamos negativamente.
y luego las habilidades. Pero lo primero es observarnos. Siempre es esa observación de cómo estoy reforzando esa poca tolerancia al malestar, por ejemplo. Fantástico. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y ahora llegamos a la parte del tratamiento que queremos ver, por favor, señor director, ese material. El tratamiento cognitivo-conductual para los adolescentes. La terapia dialéctica comportamental es sumamente efectiva. Incluye el mindfulness y aceptación. El proceso terapéutico ayuda a incrementar la autoconciencia y controlar la atención. Ofrece herramientas para reducir la impulsividad y aceptar la realidad. Ayuda a incrementar la frecuencia de las emociones positivas y reducir las negativas. Mejorar y mantener las relaciones con los pares y familiares, construyendo el autorrespeto. Qué lindo, ¿eh? Sí, hoy la terapia dialéctica conductual, que es de la tercera ola de la terapia cognitiva conductual, justamente es la más recomendada científicamente y basada en la evidencia, que son las herramientas y habilidades que uno puede dar, ¿verdad?, a las personas que recurren cuando existe desregulación emocional, ¿verdad? Entonces, con esa terapia el paciente aprende a tener esa tolerancia al malestar, ¿verdad? Como con técnicas, por ejemplo, como mindfulness, que es atención plena o momento presente, de saber de que lo que fue y lo que puede llegar a ser o va a ser o creo que va a ser, no está presente en ninguno de los dos. Lo que sí es el presente es el aquí y ahora. Entonces justamente eso es lo que siempre traemos, porque cuando hay desregulación emocional pasa eso. Porque antes fue de esta manera, o va a suceder esto, o va a pasar esto, y lo pienso desde una manera totalmente irracional, ¿verdad? Le damos herramientas también para esa efectividad interpersonal, cómo me relaciono con los otros. Y desde la dialéctica siempre hablamos de que podemos, vos podés tener tu criterio, yo puedo tener mi criterio, y quizás si empezamos a dialogar hasta podemos entrar en una discusión, pero si somos flexibles las dos y llegamos a un punto medio, ¿verdad?, donde somos flexibles y cedemos, podemos sacar una conclusión fantástica, y a eso es lo que le llamamos mente sabia. Le damos la habilidad de poder decir de que hay pensamientos racionales, pensamientos emocionales. Si lo unimos podemos ir por ese sendero del medio, no por los extremos, porque ese extremo es lo que hace que nos desequilibre emocionalmente y hace que seamos mucho más intensos de lo normal y nos lleve a conductas, problemas también. Damos herramientas como la resolución de problemas, toma de decisiones, porque a veces hay cuando sé que no puedo cambiar y tengo que hacer aceptación radical, que hay cosas que no puedo cambiar, entonces quizás eso me vaya llevando a una resolución de problemas, a una toma de decisión. Qué interesante, súper interesante. Y ahora vemos este otro material porque la familia tiene mucho que ver acá. Veamos, por favor. La familia también forma parte de la terapia. Es esencial la integración de la familia como un componente fundamental al trabajar con jóvenes que exhiben problemas emocionales graves y conductas de riesgo. La terapia ofrece habilidades multifamiliares y orientaciones específicas para el entrenamiento de cada una de las habilidades a fin de aprender a manejar las situaciones de desregulación de los adolescentes. Sí, la familia es clave. La familia es siempre cuando viene un adolescente, lo primero que hablo es conversar con los padres, ¿verdad? Eso es lo primero, la conversación con los padres, la conversación con
como familia, la conversación como adolescentes, esas primeras entrevistas son muy importantes y luego empezar a darle habilidades, ¿verdad?, a través de la terapia, pero también incorporamos un taller de habilidades. Ese taller de habilidades que se le da con la familia y con el adolescente, ¿verdad? Donde quizás en sesiones conversamos un poco de lo que le va pasando día a día, de lo que le va sucediendo, o temas o puntos relevantes. También es algo que es importante tener en cuenta, que puede existir un estrés postraumático, que el adolescente haya vivido en su vida alguna situación no resuelta, y eso también hay que trabajarlo. Y los padres pueden no estar enterados de esa... Sí, por supuesto. De lo que vivió, de esa vivencia, ¿verdad? Totalmente, por supuesto, y eso de repente también, incluso el adolescente mismo no lo tenía en cuenta, y de repente tenía conductas de evitación. No quiero ir al colegio, no quiero conversar con varones, con niñas, conductas evitativas que no lo tenía en cuenta en relación a los traumas que pudo haber vivido. Entonces, en terapia justamente eso es lo que nosotros empezamos a observar, y es ahí donde nosotros planteamos y trabajamos también ese estrés postraumático que hay que tener en cuenta. Se hacen los talleres de habilidades también, porque en los talleres es poner en práctica con otros adolescentes también técnicas, ejercicios que vamos haciendo, entonces que es exclusivamente eso, reforzar lo que reforzamos en terapia. Y la familia también tiene, que es para padres exclusivamente, va mamá, papá, cuidadores, ¿verdad? O de repente capaz algún hermano donde hay más conflicto, entonces adquieren exactamente las mismas habilidades de tolerancia al malestar, de efectividad interpersonal, técnicas de mindfulness, resolución de problemas, porque también si yo tengo mamá, papá, esa herramienta, puedo entender lo que el adolescente está entendiendo, porque a veces pasa que el adolescente tiene la herramienta, pero voy en casa y no me entienden. Claro. O no comprenden. Claro. Sí. Ahora, ¿cuál es, en tu experiencia, el resultado? ¿Cómo se sienten los adolescentes yendo a terapia? Sí, es maravilloso. En serio, es una experiencia maravillosa lo que ellos pueden observar. También hoy, ¿verdad? En estos tiempos, el adolescente habla de salud mental, comprende el concepto de salud mental, y ellos mismos piden ayuda. Qué maravilla. Sí, ellos buscan, y de repente donde encontramos la invalidación es en los padres. O sea, el problema, sí. De repente hablemos de salud mental, entendemos los conceptos. Si no lo comprendo, preguntemos, busquemos. Hoy hay un montón de herramientas para poder acceder a buena información. Entonces acerquémonos, porque porque la salud es integral. Mi salud mental está equilibrada, mi salud física, esta es una sola salud, ¿verdad? Entonces a veces pasa, los adolescentes piden ayuda y a veces los padres son los invalidantes, pero es por un desconocimiento nada más, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando vos tenés la reunión y te das cuenta que los padres son el problema? Sí. Por la manera como se maneja la sinergia familiar. Totalmente. O sea, los padres siempre tenemos responsabilidad, eso no podemos escondernos de eso, pero hay maneras y maneras, ¿verdad? Y hay etapas y etapas o niveles y niveles, y muchas veces uno ve pareja o ve los dos o ve uno de los dos que es una persona de alto riesgo realmente para estar, o sea, tóxica, que se usa tanto ahora de la palabra, ¿verdad? Sí. Pero que es una persona que no sé, que hace que uno se sienta mal ya estando cerca por la manera como se relaciona. Totalmente. ¿Y qué pasa ahí? Sí, y ahí tenemos las reuniones individuales con cada uno de los padres, ¿verdad? O con los dos padres, y ahí nosotros también sugerimos que ellos tengan sus propios terapeutas, ¿verdad? Trabajamos, porque a veces de repente se es reacio a trabajar el proceso terapéutico, y de repente ofrecemos el taller de habilidades y no aceptan. Entonces, pero ahí observamos un montón de situaciones donde pedimos que ellos también puedan trabajar. Quizás una terapia de pareja, quizás una terapia individual, pero eso es lo que nosotros le direccionamos cuando observamos en el proceso las variables que hay, que son reforzadores negativos para el avance de ese paciente. Y en el caso, te pongo un caso hipotético que seguramente habrá pasado, cuando uno de los dos padres dice, no quiero saber más nada. Sí. ¿Cómo trabajas con el adolescente para que supere eso? Sí.
Es difícil, normalmente dejan la terapia. Normalmente cuando uno de los padres no aceptan el concepto de lo que es salud mental, de que la psicología es ciencia, de que esto está basado en la evidencia y no acepta ese concepto, normalmente sí hay abandono de terapia. Me han llamado adolescentes a veces de que le da una pena poder terminar, piden. Mira, me han llegado adolescentes que del recreo han juntado para su consulta, ¿verdad? Pero cuando es un adolescente existe un consentimiento informado donde mamá y papá o cuidador debe firmar y debe estar de acuerdo porque es un menor, ¿verdad? Claro. Bueno, qué difícil, pero pasa, ¿verdad? Por eso le pregunté y bueno, una vez más reforzar nosotros, que somos nosotros los adultos, que somos los padres, quienes tenemos que tratar de todas las maneras posibles, primero de curarnos nosotros, ¿verdad? De estar lo mejor posible para que nuestros hijos tengan un ambiente saludable a nivel de salud mental también. Hacemos un cortecito y volvemos. Seguimos hablando con la licenciada María Lourdes Agüero y en este momento tenemos las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales de Padres al Día. Vamos con esta primera pregunta. ¿Lastimarse físicamente forma parte de las acciones por desregulación emocional? Sí, esa es una de las primeras variables, ¿verdad? Cutting, ¿verdad? Exactamente, sí, del autolastimarse, ¿verdad? Lo que sucede en ese momento y por qué lo hacen es de que esos pensamientos no pueden manejarlo, ¿verdad? Los pensamientos vienen y hacen de que mis emociones escalen cada vez y no puedo sostener esos pensamientos, no puedo resolver, no encuentro una solución. Entonces hace eso que me genere tanto malestar que busco de alguna manera sentir. Entonces que lo dicen, ¿verdad? Me corto y por un segundo dejo de pensar. Y porque se concentran en ese malestar, ¿verdad? Y en realidad hay otras técnicas, otras herramientas que nosotros damos, que el mindfulness es una de las herramientas muy válidas, porque cuando ese pensamiento, hay un paciente que me dice, es como un bucle, licenciada, va, viene y no termina nunca, como una espiral. Entonces de repente salgo del lugar donde estoy, me lavo la cara, pongo en una palangana agua fría con hielo, agarro hielo, mastico jengibre, busco cosas, mastico un chicle, me tomo un vaso de agua y eso hace de que me regule también la temperatura corporal y entro en momento consciente, entro en momento presente. O sea, hay un montón de herramientas, miles, que podemos ir buscando, que ofrecemos, pero que también el mismo adolescente, sí, yo puedo salir porque tengo un lindo patio y ahí voy y me saco el zapato y piso el pasto. ¿Verdad? Tengo una consultante que agarra ahí, puso una planterita con pasto y me dice, Lourdes, cuando estoy desregulada, mojo y huelo y me hace acordar al patio de mi abuela cuando regaba antes. Y eso me tranquiliza y ya no quiero cortarme. O el pensamiento disminuye o encuentro una respuesta a eso. Sí. Qué maravilla. Bueno, veamos esta otra pregunta, por favor. ¿La desregulación emocional se produce con más frecuencia con las emociones negativas o también sucede con las positivas? Mira, qué bueno. Sí, en realidad las emociones no son ni negativas ni positivas, no son buenas ni malas. Lo que pasa es que con el concepto de negativo, positivo, se va que son buenas y es malas. Las emociones son adaptativas y se vuelven inadaptadas o no son adaptativas cuando escala. Yo puedo enojarme y puedo conversar con alguien y se puede observar que estoy enojada, que estoy molesta. Y puedo transmitir mi enojo del porqué. Pero si mi enojo escala y empiezo a romper la mesa, empiezo a tirar un vaso, ahí no es adaptativa. Entonces también cuando estoy muy feliz y escala mi felicidad,
estoy con amigos y estamos tomando y no le ponemos límite a ese alcohol, también se puede llevar a una conducta problema. Claro. O quiero pertenecer y hay consumo de sustancias problemáticas y quiero pertenecer y estoy feliz, me están aceptando, pruebo y ahí me lleva a una conducta problema. Perfecto, clarísimo. Última consultita. Es más frecuente que se presente desregulación emocional en personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención es un trastorno que sí tiene ciertas características, que tiene ciertas conductas de irritabilidad, de la hiperactividad, tiene esas características de no tener tolerancia al malestar como trastorno, pero no propiamente está relacionado. También podríamos relacionarlo con el trastorno límite de personalidad, ¿verdad? Que son personas que no se puede regular la emoción y justamente hace que sea más excesiva siempre todo lo que sienta y todas sus conductas también, pero no es propiamente relacionado con la hiperactividad. Súper claro. Así. Bueno, licenciada María Lourdes, nosotros estamos terminando el programa. Queremos agradecerte la presencia, tu tiempo y todo lo tan valioso que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias, Vivi, por la invitación y bueno, felicitarte, solo felicitarte, ¿verdad? Porque hablar de estos temas que son tan importantes, que se debe hablar, es sumamente importante para nuestra sociedad, ¿verdad? Y bueno, también invitarle a que los padres también lean, consulten, hablen, y también en el ámbito académico, que se hable de salud mental a los jóvenes, a los adolescentes, y también que estén involucrados los padres. Perfecto. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día TV. Fue una realización de Alicante.